Vamos a hablar de negocios y vamos a hablar de los negocios que hace el señor Donald John Trump, que ahora vende Biblias. Me recordó cuando yo quería vender enciclopedias cuando era joven. Yo y varios amigos nos metimos a vender enciclopedias. No vendimos ni una, ninguno de todos nosotros. Nos metimos un curso de ventas de estos cursos horrorosos que dan en las... Bueno, que daban porque ya nadie vende enciclopedias. Pero daban unos cursos de ventas horrorosos donde te garantizaban que podías hacer el hard sell, la venta dura. Y ahí salimos de puerta a puerta a vender enciclopedias. Bueno, pero nosotros, el señor sí está vendiendo esta Biblia que él no está produciendo, esa Biblia que él no está imprimiendo. Es una Biblia que está imprimiendo una compañía de un señor que escribió la canción God Bless the USA, Dios bendiga a los Estados Unidos de América, y ha escrito otras canciones que nadie sabe cuáles son porque es la única que se le conoce. Y entonces tiene esta Santa Biblia que dice God Bless the USA, sí, y tiene una bandera de Estados Unidos, porque ustedes saben que según la creencia de Estados Unidos, Jesucristo nació en Wapakoneta, Ohio, y los acontecimientos bíblicos se desarrollaron entre Wichita Falls y el Cañón del Colorado. Entonces Dios tiene, y por supuesto, Cristo era un cowboy, y los apóstoles pues eran los peones del cowboy. Y entonces por eso Dios ha elegido a Estados Unidos como la tierra elegida. No es nada raro, ¿eh? Siempre la gente le echa a Israel. Ah, es que los judíos creen que son el pueblo elegido. Sí. ¿Y cuáles son los otros elegidos sin los cuales? Pues los cristianos, porque ya lo dijo San Pablo, no hay salvación fuera de la iglesia. Somos los únicos que nos vamos a salvar. Oye, si eso no es el pueblo elegido. Y los aztecas eran el pueblo elegido para que el sol volviera a salir todos los días, para lo cual era indispensable hacer sacrificios humanos. Sentían los aztecas que tenían la enorme responsabilidad, porque sí se los habían indicado los dioses, de que gracias a ellos todos los días iba a salir el sol si hacían lo que debían. Échate una misión. Todos, por supuesto, Rusia ha creído en muchos momentos, sigue creyendo hoy, que está llamada a ser la cabeza del mundo. Así son todos. Pero Estados Unidos ahora también creen que pues son los elegidos, y entonces la Biblia es estadounidense y Dios quiere a los Estados Unidos, Dios ama a los Estados Unidos. Esta Biblia además contiene la Constitución de los Estados Unidos y lo que es el juramento de lealtad a la bandera que los niños pues, a veces dicen en Estados Unidos todos los lunes. Que no se horroricen, en México hacíamos una ceremonia a la bandera cuando éramos niños, toda la primaria y toda la secundaria. Todos los lunes invertíamos media hora en hacer los honores a la bandera. Y ahí estaban paseando el trapo y nosotros cantando, es mi bandera, la seña nacional. Una cosa horrorosa, canciones militares para niños, ¿no? Que si ves que lo hacen los niños de Hamas, te horrorizas, porque nos lo hacían a nosotros. Entonces, bueno, pero tiene pues el juramento de lealtad, la Constitución y la Biblia por solo $60. Voy a esto. No entiendo cómo los fans de Trump, y es que hay fans que creen que ha sido elegido por Dios para salvar a Estados Unidos. De verdad, te lo dicen y tú los ves y dices, se lo cree esta persona y es gravísimo. ¿Cómo no se dan cuenta de que este tipo es un bluff para todos los lados? Que es más falso que una moneda de 4 euros. Que en este caso está tratando de sacar dinero de donde se pueda porque tienen que pagar una fianza de 450 millones de dólares y le van a costar otros millones todos los juicios en los que está involucrado. Está metido son 6 juicios con 91 cargos penales, cargos criminales. Bueno, se está haciendo dinero. Pero hay que recordar que antes de la Biblia, hace una semana estaba vendiendo zapatos. Estaba vendiendo zapatos, zapatos deportivos, zapatillas deportivas, les decimos en España, tenis, de baloncesto parece, ¿no? Que ya no se usan los de caña alta, porque ya se descubrió que era peor para los tobillos los de caña alta que los de caña baja, entonces ahora todos los jugadores de baloncesto usan zapatos de caña baja.
Pero estos son dorados y costaban un dineral y vendió un montón. Hasta julio no los empiezan a entregar, pero ya los vendió, ya tiene la pasta, ya tiene el dinerito. Ni siquiera los han fabricado, los únicos que existían eran este par que andaba paseando, Donaldo. Pero antes de eso, estuvo vendiendo tarjetas, cromos, estampitas que les llamábamos en México, para intercambiar cromos de él mismo en estas actitudes heroicas, con más o menos el 43% de su volumen corporal. Yo no tengo nada, yo soy un tío redondito, pero si alguien me dibuja como si tuviera yo el cuerpazo que tiene abajo a la derecha, el Super Trump, pues diría yo, no me hagas eso, quedo en ridículo, ¿no? No, él lo acepta perfectamente, era delgadito, musculoso, todo eso. Era una serie de 45 tarjetas, 1000 juegos, o sea, 45,000 tarjetas, a $99 cada una. $450,000, $500,000 casi. Y no son reales, son NFTs digitales. O sea, tú dabas 99 euros para que te dieran un certificado de un non-fungible, de un bien no fungible, que era la tarjeta digital, el cromo digital, la estampita digital. Y los vendió todos, 2 veces. O sea, casi $1,000,000. Vuelvo a preguntarme yo, ¿cómo es posible que quienes están en la secta de Donald Trump no vean con claridad que este señor lo único que le interesa es el dinero? La única persona a la que le tiene algún respeto y de la que se preocupa en alguna medida es él mismo. No le interesan ni sus hijos ni sus mujeres. A la penúltima la enterró en un campo de golf para no pagar el cementerio. En serio. A Ivana Trump la enterró en el campo de golf. En su campo de golf. El tipo engaña, el tipo miente, el tipo es un violador confeso. No es un violador confeso, es un violador sentenciado. Es un defraudador sentenciado por fraude. Es absolutamente impresentable por donde lo quieras mirar. Ha defraudado gente, no paga sus deudas, no le paga a nadie. Hoy veía yo una entrevista porque Donald Trump escribió, tiene su Twitter propio que se llama Truth Social, Verdad Social, y escribió que había ganado 2 trofeos en su propio campo de golf en Mar-a-Lago, en su club de golf. Él ganó 2 trofeos. Entonces estaban hablando con un golfista y le dicen, oye, pero es que hace trampa. Y dice el golfista, claro, si no, no ganaría, vamos, muy mal jugador de golf. Hace trampa y acomoda la pelota y la mueve o cambia la pelota. Había caído en la trampa de arena y aparece fuera de la trampa de arena, pues cosas así. Y le dice el presentador, el reportero, dice, oye, pero le ha hecho trampa a Tiger Woods, que es el más famoso jugador de golf, y le ha hecho trampa y nombraba otros 2 o 3 que son famosos jugadores de golf, que con mis conocimientos de golf pues, son 0, ¿no? Pregúntame de baloncesto, de fútbol. Le ha hecho trampa a todos ellos, apostando $20 en la partida. Dice, ¿por qué se dejan que les hagan trampa? Te voy a decir lo que me dijo el actual campeón. Es que yo también quería tener mi historia de cómo Trump me hizo trampa. Lo encuentran folclórico. Bueno, puede ser folclórico. Hay pillastres así, que son interesantes. Pero para elevarlo nuevamente a la primera magistratura de los Estados Unidos, con el riesgo que conlleva para Estados Unidos, pero también para todos nosotros, no puedo entender cómo no se dan cuenta, cómo no es evidente lo que para cualquier persona en sus 5 sentidos es evidente. Señor que te está vendiendo en $60 una Biblia que es del dominio público.
que es una obra de dominio público, que te está vendiendo zapatitos, de además más vulgares que las galletas de animalitos, que te vende tarjetas virtuales a $99 cada una y le compras el juego de 45, que son 440 y tantos dólares. Ah, $100 45, 4.500. $4.500. Entonces, si eran 1.000 juegos, son 4,5 millones, no 450,000. Bah. ¿Cómo es posible? A ver si alguien me lo puede responder algún día. ¿Cómo es posible que la gente no se dé cuenta, pues, de esto? Porque a mí de verdad me deja absolutamente patidifuso. Y veo a gente que la entrevistan, sobre todo, bueno, la televisión estadounidense tiende a ser más liberal, NBC y CBS y CNN, y entonces van mucho a trolear a los fans de Trump, ¿no? Y a preguntarles, ¿qué opinas de esto? ¿Y por qué esto? ¿Y qué haces con esto? Y están como viviendo en Tierra 2, de verdad, es alucinante.